Si practicas judo, conoces a alguien que lo practique o eres fanático de este maravilloso deporte de artes marciales, este proyecto es para ti. Este mini kimono en forma de llavero es un regalo perfecto para un maestro, un compañero de entrenamiento o alguien especial. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo en crochet. Para realizar este kimono voy a comenzar por la espalda, de abajo hacia arriba. Luego hago los frentes, las mangas, la unión con costura por los laterales para darle la estructura, el borde para simular las solapas de este kimono y por último su cinturón. Estos son los materiales que yo utilizaré en este proyecto. Te los dejo escrito en pantalla y en la descripción de este video por si quieres verlos en detalle. Antes de comenzar con este proyecto, quiero comentarte algo muy rápido. Este proyecto lo grabé inicialmente tejiendo el kimono en color blanco y más adelante, al hacerlo en color azul, me di cuenta de que había algunos detalles del diseño que necesitaban pequeños ajustes. Por esa razón, a lo largo del video verás filas tejidas tanto con hilo blanco como con hilo azul. Espero que esto no sea una molestia y que puedas seguir el paso a paso sin problema. De igual forma, te iré dejando el paso a paso escrito en pantalla en cada fila para que todo quede claro. Dicho esto, comienzo este proyecto con un nudo corredizo. Voy a dejar esta hebra de hilo un poquito larga para que me sea más fácil luego esconderla entre los puntos. Comienzo ahora sí a hacer el nudo corredizo. Y luego voy a comenzar a hacer cadenas. Como yo quiero que esta pieza sea pequeña, voy a hacer 11 cadenas. Si quieres que tu proyecto sea más grande, haz tu tira de cadenas más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así me queda mi tira de cadenas y para que tengas una mejor referencia voy a medirla. Mide aproximadamente 4 centímetros. Voy a comenzar ahora a hacer medios puntos en V, pero los haré sobre las hebras traseras de esta tira de cadenas. La cadena tiene dos hebras por el frente y por la parte trasera tiene estas hebras que se ven aquí como si fueran lomitas. Por ahí es por donde voy a pasar el gancho. En la segunda cadena, a partir del gancho, giro la tira de cadenas e inserto el gancho por esa hebra que se ve en la parte trasera. Paso el gancho ayudándome de la uña. Paso el gancho por debajo de la hebra, la paso por el punto. Tengo dos hebras en el gancho y lo paso nuevamente por debajo de la hebra, trayéndola con el gancho y pasándola por las dos hebras que estaban en el gancho para completar el punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos pasando el gancho por las hebras traseras de las cadenas. Voy a hacer 10 medios puntos en total. Llevo uno con el que he marcado, 2, 3, 4, 5, 6. Si se te complica demasiado tejer de esta forma, toma la hebra como normalmente se toma, es decir, por esta hebra de la cadena, pasando el gancho por el centro de las hebras de la cadena. Pero tomando la hebra trasera, nos quedan dos hebras en la base del proyecto, al igual que por la parte de encima, quedando más bonita esa parte. Y más adelante, si queremos hacer otra fila en la base del proyecto, podremos hacer mejor los puntos guiándonos por estas hebras. 7, 8, 9
10. Mira cómo se ve el proyecto tejiendo sobre las hebras traseras de los puntos. Queda exactamente igual con 2 hebras por la parte de abajo como por encima. Voy a medir esta primera fila de medios puntos tanto en el proyecto blanco como en el azul. En el blanco me mide 3.5 centímetros aproximadamente. Perdió medio centímetro con respecto a la medida inicial de la tira de cadenas. Y en el azul 4 centímetros. Aquí puedes ver cómo, a pesar de estar usando el mismo gancho, el hilo azul es más grueso y por esto me queda medio centímetro más grande el proyecto. Voy ahora a comenzar la segunda fila. De la fila 2 a la fila 8 voy a repetir 10 medios puntos en cada una de las filas. De igual forma te muestro cómo lo hago. Hago una cadena, giro y paso el gancho por debajo de las 2 hebras del primer punto. Hago el medio punto, lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta tener 10. Paso el gancho por debajo de las 2 hebras del segundo punto y hago el medio punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este último punto a veces olvidamos hacerlo, de ahí la importancia de marcarlo o llevar la cuenta de los puntos. Retiro el marcador y en el último punto hago el 10. Continuaré haciendo filas de 10 medios puntos hasta llegar a la fila 8. He terminado la fila 8 y comienzo la fila 9 con una cadena, giro y voy a hacer igualmente 10 medios puntos, pero esta vez tomando la hebra trasera de los puntos. Tenemos las 2 hebras del punto, inserto el gancho por el centro de los puntos y solamente tomando la hebra trasera voy a hacer ahí mi primer medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos solamente tomando la hebra trasera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retiro el marcador y en el último punto, en la hebra trasera, 10. Esta fila la hice en block porque me crea una línea en el proyecto que me simula la costura que tiene el kimono de judo. Si deseas adaptarlo a otra arte marcial, haz esta fila igual que las anteriores y omite el tejer en block. De la fila 10 y hasta la 14 voy a repetir 10 medios puntos en cada una de las filas como veníamos haciendo estas. Fila 10, hago una cadena, giro, un medio punto, lo marco y continúo haciendo medios puntos. 2, 3, 4 y continúo hasta la fila 14. Con las 14 filas terminadas que corresponde a la espalda de mi kimono, voy a ver cuánto miden ambas piezas. De ancho, al blanco le faltan 2 milímetros para llegar a los 4 centímetros y el azul sí mide 4 centímetros. Y de alto, el blanco mide aproximadamente 5 centímetros y el azul 6 centímetros. Voy ahora a comenzar a hacer el frente. Los dos frentes serán iguales, solamente que hay que cambiar el orden de los puntos. Voy a comenzar con 3 puntos acá arriba e iré aumentando a medida que vaya haciendo las siguientes filas. Voy a contar 1, 2, 3. Ahí si quieres puedes poner un marcador. No lo voy a hacer en este primer lado
lo voy a hacer en este del lado acá para saber que después tengo que comenzar ahí, pero lo puedo contar, como son 3 puntos nada más, los puedo contar luego. Esto es opcional, puedes hacer 1, 2, 3 y colocas el marcador en ese tercer punto. Yo no lo voy a colocar porque son solo 3 puntos, pero te doy la idea por si te gusta colocar marcadores. Aquí de igual forma puedes ir colocando marcadores al inicio y al final de la vuelta, como lo prefieras. Voy a cambiar al proyecto azul por las modificaciones que le hice al proyecto. Estoy en el final de la fila 14 y voy a hacer una especie de hombro, que lo voy a hacer con 3 medios puntos. Comienzo la fila 15 con una cadena, giro y hago 3 medios puntos. 1, lo marco, 2, 3. La fila 16 la haré de igual forma con 3 medios puntos. Hago una cadena, giro, 1, lo marco, 2, retiro el marcador, 3. Voy ahora a comenzar a incrementar para hacerle la forma del kimono que vaya creciendo. En mis filas impares aumentaré y en las filas pares mantendré la misma cantidad de puntos. Entonces, fila 17 tengo que aumentar, hago una cadena, giro, hago un medio punto, lo marco, me paso al siguiente punto y hago otro medio punto, tengo 2 y en este último punto es donde voy a hacer el aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer mi segundo punto, culminando la fila 17 con 4 puntos. Mi fila 18 es par, así que voy a hacer 4 medios puntos. Una cadena, giro y hago un medio punto por cada punto en la fila anterior. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos. 2, 3, retiro el marcador y en el último punto 4. Mi fila 19 es impar, así que voy a aumentar en el último punto. Hago una cadena, giro, un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3 y en el último punto tengo que aumentar. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando la fila 19 con 5 medios puntos. Fila 20, una cadena, giro y hago un medio punto por cada punto en la fila anterior. 5 medios puntos en total. 1, 2, 3, 4, retiro el marcador y en el último punto 5. Ya se va viendo cómo va incrementando esa fila. En la fila 21 tengo que hacer el aumento, hago una cadena, giro, un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3, 4, retiro el marcador y en el último punto tengo que hacer mi aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando la fila 21
con 6 medios puntos. En la fila 22 tengo que hacer un punto sobre cada punto. Hago una cadena, giro, un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3, 4, 5, retiro el marcador y en el último punto, 6. Cuando doblo esta pieza ya me coincide aproximadamente con la fila que hice en bloc en la espalda, por lo que la fila 23 también la voy a hacer en bloc. Entonces comienzo la fila 23 con una cadena, giro y voy a tejer en bloc, es decir, tomando la hebra trasera de los puntos. Hago el primero, lo marco, hago el segundo, tres, 4, 5, retiro el marcador y como esta es una fila impar, tengo que hacer un aumento en el último punto. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando la fila 23 con 7 puntos. En la fila 24, que es par, voy a hacer un punto por cada punto, pasando el gancho por debajo de las 2 hebras. Hago el primero, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En las filas siguientes continuaré repitiendo estas dos filas hasta tener 10 puntos en la fila 30. Una de aumento, una de punto sobre punto, hasta la fila 30. Si lo has entendido, puedes adelantar el video. Yo continuaré haciendo estas filas por si no te ha quedado claro todavía. Continúo la fila 25 con una cadena, giro y como esta fila es impar, voy a hacer aumento. Hago el primer medio punto, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto me corresponde hacer el aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando esta fila con 8 puntos. Comienzo la fila 26 con una cadena, giro y hago un punto sobre cada punto en la fila anterior. 1, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto 8. Comienzo la fila 27 con una cadena, giro, un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retiro el marcador y en el último punto hago un aumento. 8, 9. La fila 28 hago un medio punto por cada punto en la fila anterior. 1, 9 medios puntos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último punto 9. En la fila 29, como es impar, me corresponde hacer aumento. Hago una cadena, giro e inserto en el mismo punto para hacer el primer medio punto. Lo marco. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y en el último punto un aumento. 9, 10. La fila 30 y última, hago una cadena, giro y hago un medio punto por cada punto en la fila anterior. 10 medios puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retiro el marcador y en el último punto 10. Voy a doblar esta pieza y así se ve. Corto la hebra y la saco del punto. Y voy a hacer el otro frente, que será exactamente igual, solamente vamos a cambiar el orden de los aumentos, ya que aquí tenemos que hacerlo en esta parte para que crezca hacia este lado. Y se crucen los frentes. Vamos a ver primero, antes de hacer la otra, vamos a ver con qué tamaño me ha quedado esta pieza total. Aproximadamente 13 centímetros. Entonces el otro frente voy a comenzar con un nudo corredizo. Retiro el gancho del nudo corredizo. Me voy a pasar a la pieza. La voy a colocar de esta manera y voy a contar. Aquí tengo el marcador 1, 2 y 3. Y voy a pasar el gancho por el tercer punto. Paso el nudo corredizo como si fuera un punto deslizado. Hago una cadena para asegurarlo e inserto en el mismo punto para hacer mi primer medio punto. Esta sería mi fila 15. Lo marco, me paso al siguiente punto, 2, retiro el marcador y en el último punto 3. Culminando la fila 15 con 3 medios puntos. Mi fila 16 la haré de igual forma, una cadena, giro y haré un punto sobre cada punto en la fila anterior. 3 medios puntos en total. 1, lo marco. 2, retiro el marcador. Y en el último punto hago mi tercer medio punto. 3. Culminando la fila 16 con 3 medios puntos. Voy a comenzar con los aumentos. Recuerda que en las filas impares vamos a hacer un aumento y en las filas pares vamos a repetir la misma cantidad de puntos. Como ya me corresponde hacer mi fila impar y tengo que comenzar a crecer, ahora mis aumentos los voy a hacer al inicio de la fila. Entonces, como estoy en el inicio, tengo que hacer el aumento. Hago una cadena, giro y en ese primer punto voy a hacer el aumento. Inserto en el punto, hago mi primer medio punto, lo marco e inserto en el mismo punto para hacer el aumento. Me paso al siguiente punto y hago un medio punto y en el último punto retiro el marcador y hago un medio punto, culminando la fila 17 con 4 puntos. En la fila 18, que es par, hago una cadena, giro y voy a hacer un punto por cada punto en la fila anterior. Como tenía 4 puntos, voy a hacer 4 medios puntos. Hago el primero, lo marco. 2, 3, retiro el marcador y en el último punto 4. Como tengo que comenzar la fila impar, voy a hacer un aumento al inicio. Comienzo la fila 19 con una cadena, giro, hago un medio punto, lo marco y como tengo que hacer aumento, en el mismo punto hago el segundo medio punto, quedándome así el aumento. Y voy a hacer un punto por cada punto. 3, 4, retiro el marcador. 5.
culminando la fila 19 con 5 medios puntos. En la fila 20 tengo que hacer un punto por cada punto. Hago una cadena, giro, hago el primero en el primer punto, lo marco. Continuaré esta secuencia de puntos hasta la fila 23, donde voy a tejer en bloc. 2, 3, 4, 5. Te dejo en pantalla la guía de los puntos de la fila 21 y 22. He culminado la fila 22 y voy a hacer la fila 23 donde tengo que tejer en bloc. Esto lo hago para simular la costura que tiene el kimono de judo. Comienzo la fila 23 con una cadena, giro y como voy a tejer en bloc, voy a tomar la hebra trasera del punto. Hago el primero. En esta fila tengo que hacer aumento, así que voy a insertar en el mismo punto para hacer mi segundo medio punto. Y voy a continuar tejiendo en bloc, un punto por cada punto. 3, 4, 5, 6, retiro el marcador y en el último punto hago mi último punto sobre la hebra trasera, culminando mi fila 23 con 7 puntos. En la fila 24 hago una cadena, giro y voy a hacer un punto por cada punto en la fila anterior. 7 medios puntos en total. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta tener 7. 2, 3, 4, 5, 6, retiro el marcador y en el último punto 7. De la fila 25 hasta la 30 repito estas dos filas. Te dejo la guía de estas filas en pantalla por si todavía te queda alguna duda. He culminado mi fila 30 y así luce esta pieza. Ahí se puede ver esa costura diferente del kimono de judo. O al menos yo intenté simulársela. Esta pieza doblada mide aproximadamente 6 centímetros y medio. Corto la hebra, la saco del punto y voy ahora a hacer las mangas. Para las mangas voy a hacer primero la de este lado, pero las dos serán exactamente iguales. Voy a retirar esto que ya no los necesito. Y voy ahora a colocar marcadores donde irán mis mangas. Voy a colocar esta pieza con los frentes a la derecha y con la línea que me quedó por tejer en bloc hacia arriba. Y voy a identificar dónde están mis filas 15 y 16, que son las filas que hice con 3 medios puntos. Voy a girar mi pieza hacia el otro lado para que me sea más fácil identificar las filas siguientes donde tengo que marcar, ya que cada dos filas en el tejido se ve como estos surcos o líneas que sería donde terminan mis filas pares. Y entonces estas serían la 15 y la 16. Voy a marcar en la fila 20 y la 11. 16, 17, 18, 19, 20. Voy a marcar en la fila 20, que sería esta. Y en la fila 11 sería 15, 13, 11. Aquí cometí un error. En lugar de marcar en la fila 11, lo hice en la fila 10. La fila 11 no es en la línea, sino en el medio. Este no es un error grave, ya que solo es para guiarme, pero quería comentártelo para que marques en el punto correcto. De igual forma, más adelante en el video te indico lo que debes hacer. En el otro lado también coloco marcadores en las filas 11 y 20. 16, 18, 20.
De esta forma me quedan colocados los marcadores y nuevamente voy a poner mi pieza con la línea hacia arriba y los frentes a la derecha. Así se ve mi pieza por el frente cuando uno la pieza. Es decir, este sería el derecho y este el revés. Con esto dicho, voy a colocar mi pieza a un lado para tomar el hilo y comenzar la primera fila de la manga con un nudo corredizo. Retiro el gancho, tomo la pieza nuevamente. Esta sería mi fila 15, 16 y voy a insertar el gancho por la fila 17. Paso el nudo corredizo como si fuera a hacer un punto deslizado. Hago una cadena para asegurarlo. Y en esa misma fila voy a hacer un medio punto. Lo marco, me paso a la fila 16 y hago un medio punto. Estas hebras voy a ir escondiéndolas a medida que haga los puntos. Tengo 2, me paso a la fila 15, 3, estoy insertando el gancho entre el primero y el segundo punto. Paso a la fila 14 y hago 4 puntos. Entonces, esta primera fila de la manga voy a culminarla con 4 medios puntos. Comienzo la fila 2 con una cadena, giro y en ese primer punto voy a hacer un medio punto. Lo marco y voy a repetir un medio punto por cada punto hasta llegar al marcador. Tengo 1, 2, 3, retiro el marcador y hago un punto, 4 y me paso a la fila 18, que sería la que está al lado donde hice el primer punto. Inserto el gancho en la fila 18 entre el primero y el segundo punto. Estiro bien esta hebra para que el punto me quede cerrado y hago un medio punto. Esta segunda fila la voy a terminar con 5 medios puntos. La tercera fila hago una cadena, giro y hago un medio punto en ese primer punto. Lo marco y voy a hacer un medio punto por cada punto hasta llegar al marcador. 2, 3, 4, retiro el marcador, 5 y me paso a la fila que está al lado de la fila 14, es decir, la fila 13, e inserto en esa fila entre el primero y el segundo punto y hago un medio punto. Ajusto bien las hebras para que me quede el punto cerrado, culminando esta fila con 6 puntos. Esa sería la tercera. Comienzo la fila 4 con una cadena, giro y hago un medio punto en ese primer punto. Esto es lo que iré haciendo por toda la manga hasta tener 10 puntos. Si ya lo has entendido, puedes continuar hasta que tengas 10 puntos. Hago el primero, 2, 3, 4, 5, retiro el marcador, 6, me paso a la fila que está al lado de esta última, donde había hecho el punto, y hago el punto 7. Culminando esta fila,
con 7 puntos. Comienzo la fila 5 con una cadena, giro, hago un medio punto en el primer punto, lo marco, continúo haciendo un punto por cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, retiro el marcador, 7, me paso a la fila que está al lado, 8. Comienzo la fila 6 con una cadena, giro, hago un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retiro el marcador, 8, y donde tengo el marcador, que sería la fila 20, hago mi noveno punto. Voy a colocarlo una vez más, solo para guiarme, que ese es el donde había marcado. Comienzo la fila 7, hago una cadena, giro, hago un medio punto en el primer punto, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiro el marcador, 9. Y aquí es donde me doy cuenta que marqué mal la fila, ya que el marcador debería estar en esa fila y no en la siguiente. El marcador nos ayuda cuando no llevamos la cuenta de los puntos, porque vamos tejiendo hasta llegar al marcador. Pero aquí, como llevaba la cuenta de los puntos, pude darme cuenta del error. Inserto el gancho en la fila 11 y hago el medio punto. Este sería el número 10. Completando la fila 7 con 10 medios puntos. Y así me queda esta manga. A partir de ahora voy a hacer filas de 10 medios puntos hasta alcanzar el tamaño que quiera para mi manga. Hago la fila 8 con 10 medios puntos. Para mi manga voy a hacer de la fila 8 a la 15 filas de 10 medios puntos, como te mencionaba anteriormente. Hago el primero, lo marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, retiro el marcador, 10. Continúo repitiendo esta fila hasta la 15. Ya he culminado mi fila 15 y así luce esta manga. Voy a ver cómo se ve esta pieza. Y a mí me gusta de ese largo. Si la quieres más larga, haz más filas de 10 medios puntos y si por el contrario la quieres más corta, haz menos filas. Adáptala a tu gusto personal. Corto la hebra dejándola lo suficientemente larga para unir de la manga a la sisa y parte del frente y la espalda. Este paso lo haré luego con aguja lanera. Voy a cortar la hebra y la voy a sacar del punto. Y voy a repetir la manga. La segunda manga será exactamente igual, solamente que no comenzaremos en la misma fila. De igual forma comienzo con un nudo corredizo, lo retiro. Aquí tengo las dos filas, la 15 y la 16, y voy a insertar el gancho en mi fila 14. Paso el nudo corredizo como si fuera a hacer un punto deslizado, hago una cadena para asegurarlo,
Voy a ir escondiendo esta hebra a medida que vaya haciendo los puntos. Hago un medio punto en ese primer punto. Recuerda que estoy en la fila 14. Lo marco, me paso a la fila 15 para hacer mi segundo medio punto. Me paso a la fila 16 para hacer el tercero. A la fila 17 para hacer el cuarto. Culminando esta fila con 4 puntos. Las filas siguientes las haré como hice la otra manga. Como cambian las filas donde haré el último punto, te voy a dejar la guía de estas filas en pantalla. También puedes retroceder el video y ver cómo hice la otra manga. Así luce mi kimono y ahora voy a hacerle las costuras dejando una pequeña abertura a los lados. Voy a poner esta pieza tratando de que me coincidan las filas de la parte delantera con la trasera para que la unión quede lo mejor posible. Para ello voy a ayudarme de los marcadores. Voy a colocar un marcador dejando 5 filas aproximadamente en la parte de abajo del proyecto. Los que tengo donde hice las mangas me servirán de guía para la sisa, aunque pudiera solo colocar uno en la unión y retirar los otros. De igual forma coloco marcadores al otro lado. Usando la misma hebra que dejé larga en la manga y con la aguja lanera voy a hacer un cierre invisible. Paso la aguja por debajo de las hebras del primer punto de la última fila y luego la paso por el centro del punto de donde sale la hebra, para completar así el cierre invisible. Este me simula un punto más en la manga. Y voy a comenzar a dar puntadas para cerrar la manga, guiándome por estas lomitas que se forman en el inicio y final de cada una de las filas. Voy a coser por toda la manga hasta la sisa. Ya llegué a la sisa, voy a retirar los marcadores y continuaré uniendo esta pieza hasta llegar al marcador. Recuerda que estaré dejando 5 filas aproximadamente sin costuras para que quede abierto el kimono en esa parte. Estoy dando las últimas puntadas y voy a asegurar bien esta hebra ya que luego la esconderé entre los puntos. Así me queda el kimono abierto y voy a repetir esta costura en el otro lado. Ya le hice las costuras a ambos lados y así se va viendo esta pieza. Voy a esconder todas estas hebras de hilo entre los puntos para entonces hacerle la solapa. Ya escondí todas las hebras que tenía sueltas entre los puntos y así luce este proyecto. Voy ahora a hacerle la solapa. Para ello comienzo con un nudo corredizo. Retiro el gancho del nudo corredizo y en el kimono, en el frente que irá por dentro, voy a insertar el gancho por debajo de las hebras del punto que está en esa esquina. Paso el nudo corredizo como si hiciera un punto deslizado. Esta hebra del inicio la iré escondiendo a medida que haga los puntos. Hago una cadena para asegurar el punto y en ese mismo punto voy a hacer un medio punto. Lo marco y voy a continuar haciendo medios puntos. Un medio punto por cada una de las filas. 13 medios puntos aproximadamente. Me paso a la siguiente fila y hago el segundo medio punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Ahí he llegado a la parte superior, que será donde irá el cuello, por lo que en las 3 filas siguientes voy a hacer aumentos, para darle más volumen a esa parte en el cuello. Si lo deseas, puedes continuar haciendo un punto por cada fila. Haz una prueba y quédate con la opción que más te guste. Como yo voy a hacer aumentos, en la fila siguiente haré el primero. Inserto en la fila, hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Así me queda mi primer aumento. Me paso a la siguiente fila para hacer el segundo aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Me paso a la siguiente fila para hacer mi tercer aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Si me guío por las filas, estos aumentos los hice en las filas 17, 16 y 15. En esta parte de la espalda voy a hacer un medio punto en el mismo punto donde hice el tercer punto de la fila 15. Inserto el gancho en ese punto y hago el medio punto. Voy a continuar haciendo un medio punto por cada punto de los siguientes que tengo. Llevo uno con ese que acabo de hacer, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto lo voy a hacer junto al punto de la fila 15 al igual que el que hice anteriormente. Ahora voy a repetir los 3 aumentos para que la secuencia de puntos me coincida con el otro lado. Me paso a la fila 15 y hago mi primer aumento. Voy a llevar esta hebra hacia atrás para cortarla. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Me paso ahora a la fila 16 y hago mi segundo aumento. Me paso a la fila 17 para hacer mi tercer aumento. Y voy a continuar haciendo un punto por cada una de las filas hasta llegar a la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la fila siguiente voy a hacer el punto 13 en el punto que está en la esquina de la fila. Es el primer punto de la fila 30. Antes de continuar voy a verificar que me gusta cómo se ve. Voy a cortar esta hebra que me había quedado. Voy a acomodar el kimono para ver cómo se ve. A mí me gusta así, por lo que continuaré haciéndole un borde por toda la parte de abajo del kimono. Para ello voy a retomar el proyecto en el punto 13 y en ese mismo punto voy a hacer 2 medios puntos más, que junto al punto 13 me formarían un aumento triple en esa esquina. Inserto el gancho donde mismo había hecho el punto 13 y hago mi segundo medio punto. Inserto nuevamente en el mismo punto y hago el tercero, formándome así el aumento triple. Esto me ayuda a que en la esquina se me haga como una curva y continúe el proyecto. Y voy a continuar haciendo un medio punto por cada punto que tengo en ese borde, hasta llegar a la esquina.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esta esquina la haré diferente. Hago una cadena y me voy a pasar a la base donde hice el punto para comenzar a hacer puntos deslizados. Voy a hacer 5 puntos deslizados por cada una de las filas. Inserto en la base donde había hecho ese punto 9 y hago el punto deslizado. Me paso a la siguiente fila, hago el segundo, 3, 4, 5. Ahí llegué a la unión donde hice las costuras. Por eso son solamente 5 puntos, porque fueron 5 filas las que dejé libre. Me paso a la otra pieza y voy a hacer lo mismo. Hago un punto deslizado en esa primera fila ahí donde terminé la unión con costura. Me paso a la siguiente fila, 2, 3, 4 y en la esquina 5. Y voy a repetir la esquina. Hago una cadena y en ese mismo punto hago un medio punto. Continuaré haciendo un punto por cada punto hasta llegar a la otra esquina. 2, 3, 4, 5. Esta fila que estoy tejiendo es la primera que la hice tomando la hebra trasera de las cadenas. Por eso tengo 2 hebras en esos puntos y me es más sencillo seguir la secuencia de los puntos. 6, 7, 8, 9, 10. Voy a repetir la misma secuencia de puntos que hice anteriormente. Hago una cadena e inserto el gancho en la fila donde hice el punto 10 para hacer un punto deslizado. Continúo haciendo puntos deslizados hasta llegar a la unión con costura. 2, 3, 4, 5. Me paso a la otra pieza y voy a hacer lo mismo. Hago un punto deslizado en esa primera fila ahí donde terminé la unión con costura. Me paso a la siguiente fila, 2, 3, 4 y en la esquina 5. Así se ve el proyecto y voy a repetir la esquina. Hago una cadena, continuaré haciendo un punto por cada punto hasta llegar a la otra esquina y en ese mismo punto hago un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya aquí he llegado al punto inicial y voy a repetir el aumento triple al igual que en el otro frente. Voy a insertar el gancho donde mismo hice este que tiene el marcador para hacer el medio punto. Con este y el del marcador tengo 2 puntos.
Me falta el tercero para completar el aumento triple. Este tercer punto no lo voy a hacer porque ya aquí voy a terminar la vuelta. Lo que haré es simular este punto con el cierre invisible. Desde mi punto de vista le da un acabado más bonito. Corto la hebra. Si lo deseas, puedes hacer este tercer medio punto y culminar con el cierre invisible o con un punto deslizado. Ahora sí, saco la hebra del punto para hacer el cierre invisible. Con la aguja lanera voy a hacer el cierre invisible. Retiro el marcador. Paso la aguja por debajo de las hebras de ese punto que tenía marcado. Y luego la paso nuevamente por el punto de donde sale la hebra, tratando de asegurarla lo mejor posible. Así se me vería esta esquina, que de igual forma como irá por dentro, no se verá una vez que pongamos el cinturón. Ya sea que quieras este kimono como llavero o como para una muñeca, este frente no se verá ya que será el que va por dentro. Esta hebra la voy a esconder entre los puntos. Y así luce este kimono antes de colocarle el cinturón. Lo acomodo bien. Y con esta pieza lista ha llegado el momento de ponerle el cinturón. Para el cinturón te voy a dar varias opciones para que escojas la que más te guste y se adapte al resultado que quieras lograr en tu proyecto. La primera y la que considero la forma más sencilla es usar una cinta delgada. La mía es de 6 milímetros de ancho y voy a cortarla dejándola larga para que me sea más fácil hacer luego el nudo. Doblada mide aproximadamente unos 18 centímetros, así que debe medir en total unos 36 centímetros aproximadamente. Y voy a colocarle la cinta a mi kimono. Tengo que confesar que me costó mucho hacer el nudo. Como no sabía cómo colocar el cinturón, tuve que guiarme por varias fotos y videos. Te dejo los links en la descripción por si tú tampoco sabes cómo hacerlo. Este fue uno de los que mejor me quedó, pero me costó bastante aprender a colocar el cinturón. Y así me quedó este cinturón blanco colocado. La otra opción que te quiero mostrar es con un cinturón tejido, pero este está solo simulando el cinturón. No es igual al cinturón original que se usa en el judo. Para hacer este cinturón voy a usar este hilo marrón que es de la misma composición y marca del blanco. Como no lo tengo en negro, quise usar este color como sustituto. Haz el cinturón en blanco o negro. No sé si en el judo usen otros colores en sus cinturones. Déjame saber en los comentarios para poder aprender más de este deporte. Voy a dejar la hebra del inicio un poquito larga para que me sea más fácil luego esconderla entre los puntos. Comienzo el cinturón con un nudo corredizo. Y voy a comenzar a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo haciendo cadenas hasta alcanzar un largo que al colocarlo en el kimono pueda hacer un nudo. En mi caso, para este proyecto, el cinturón lo hice con 50 cadenas y en este con 60.
La diferencia es el largo del cinturón una vez hago el nudo. Haz pruebas y quédate con el largo que más te guste. Hago una cadena más y voy a comenzar a hacer medios puntos en bloc, exactamente igual que la primera fila del kimono, insertando el gancho por las hebras traseras de las cadenas y hago un medio punto por cada cadena. En el caso del que hice 51 cadenas, pues para ese voy a hacer 50 medios puntos. Por el contrario, para el que hice 61 cadenas, hago 60 medios puntos. Ya he completado los medios puntos y le coloco el cinturón al kimono para ver si me gusta el largo. Este es el que tiene 60 medios puntos y el cinturón queda más larguito. Me gusta cómo se le ve, así que voy a cortar la hebra para asegurarlo. Esta hebra voy a dejarla bastante larga, ya que con ella voy a fijar el cinturón al kimono. Este paso es opcional. Puedes fijarlo como yo o solamente darle algunas puntadas a los lados. Corto la hebra, voy a quitarle el cinturón al kimono, saco la hebra del punto y con aguja lanera voy a hacer una especie de cierre invisible. Y voy a ir llevando esta hebra por entre los puntos hasta llegar más o menos a donde quiero fijar el cinturón. Este alfiler lo coloqué en el centro para que me sea más fácil colocar el cinturón en el kimono. Lo pongo por la parte trasera calculando las filas donde quiero que vaya. Y lo fijo con alfileres. Lo acomodo bien y voy a calcular más o menos dónde es que voy a comenzar a fijar. Ahí voy a colocar un alfiler. Esto es un aproximado, puedo dar más o menos puntadas, pero voy a llevar esa hebra de hilo más o menos hasta donde está ese alfiler. Y voy a colocar un alfiler en el otro lado para saber dónde voy a terminar de fijar. Esto es un aproximado, ya te digo, puedo dar más o menos puntadas. Y voy a comenzar a esconder esta hebra de hilo por entre los puntos, hasta llegar al marcador. Ya he llegado al marcador y voy ahora a comenzar a dar puntadas también en el kimono. Voy a ir pasando la hebra de hilo por la fila donde quiero fijar el cinturón. Esto lo iré haciendo por todo el kimono hasta llegar al otro marcador. Ya he llegado al marcador y voy a dar las últimas puntadas. Me aseguro de que me gusta cómo se ve este cinturón en el kimono y escondo las hebras entre los puntos para asegurarlas. Ya he escondido todas las hebras y así me ha quedado el cinturón fijo en el kimono. Solo me queda hacerle el nudo. Y así me quedaría este kimono listo con el cinturón tejido. El cinturón anterior era el que iba a compartir primeramente en el tutorial, pero investigando cómo atar el cinturón me di cuenta que se ponía de otra forma y es mucho más largo, por lo que decidí hacerlo con 100 puntos y usé un hilo negro que encontré entre mis restos de lanas. Aquí quiero comentarte que no sé si es el hilo que usé o que no supe colocar el cinturón en el kimono, pero siéndote sincera, a mí no me gusta este cinturón. Por eso decidí colocarle una cinta a este que hice en azul. De igual forma, quería mencionártelo por si quieres hacer una prueba y que seas tú quien decida si te gusta el resultado.
Veamos entonces el tamaño final con el que me quedaron estos 4 que hice. Todos son diferentes, aunque a simple vista no se puede apreciar las diferencias. Los azules, como puedes ver, son más grandes. Aun cuando usé el mismo gancho, aquí el hilo fue el protagonista. Podemos ver cómo se puede modificar un mismo diseño solamente cambiando uno de los materiales. En cuanto a las medidas en centímetros, el azul mide de manga a manga aproximadamente 12 centímetros. Y desde el borde inferior hasta el cuello, 7 centímetros aproximadamente. En cambio, el blanco mide de manga a manga 9 centímetros aproximadamente. Y de la parte de abajo hacia el cuello, 6 centímetros aproximadamente. Anteriormente te comenté que cada kimono es diferente. Este es el primero que hice. No tiene la línea de las costuras, está cerrado a los lados y el cinturón lo hice con 50 puntos. Con este fui haciendo las anotaciones para guiarme luego y hacer el video tutorial con el paso a paso. Como pensaba que ya estaba listo, decidí comenzar con el paso a paso. Comencé a grabar entonces el video tutorial con este kimono. Pensando que estaba bien el patrón, este también está cerrado, no tiene la costura y el cinturón lo hice más largo para ver cómo se veía con respecto al otro. Este tiene 60 puntos y este 50. Con el video grabado y sin editar, decidí hacerlo en color azul para tirarle una foto y colocarlo en una miniatura junto al blanco. Este lo hice exactamente igual, solamente cambié el hilo y como puedes ver tampoco tiene la costura y también está cerrado a los lados. Ya con este terminado y buscando ideas para la miniatura, me di cuenta que los kimonos de judo y creo que también los de las otras artes marciales son abiertos a los lados, por lo que decidí grabar nuevamente el paso a paso ahora con el azul y agregar las modificaciones en el video. Ya este sí tiene la costura y está abierto a los lados. Quizás para usarlo como llavero podía haber dejado el diseño original del kimono cerrado, pero yo quería que fuera lo más parecido posible al kimono de judo. Por eso decidí modificar el diseño, grabar y editar nuevamente el video. Quiero agradecer inmensamente en este video a María, ya que gracias a su comentario pidiéndome el patrón de un kimono de judo en llavero, este video ha sido posible. Y aunque no pude compartírselo cuando ella lo necesitaba, espero le pueda ser útil para algún proyecto futuro, al igual que a otra persona que llegue a este video queriendo hacer un kimono para las artes marciales. Hoy yo estoy agradecida, no solo porque pude crear este kimono, sino porque gracias a él pude aprender un poco más sobre judo y las artes marciales en general. A estos kimonos le podemos agregar un llavero. Esto será un detalle hermoso y especial para regalar a cualquier persona que disfrute de este arte marcial. Como son pequeños, pudieran ser un lindo detalle para regalar o adornar en un baby shower, en un gender reveal, bautizos o cumpleaños de personas que sean amantes de este arte marcial. También con la idea inicial pudiéramos adaptarlo a las medidas de una muñeca, teniendo en cuenta las medidas de la circunferencia de su cuerpo, el largo de las mangas y otros detalles. Pero con la idea creo que será una gran adquisición para el guardarropa deportivo de la muñeca. El resultado en bolsos, mochilas o junto a las llaves considero que es hermoso. Para mí fue toda una experiencia hacer este kimono, porque no fue solo crear el diseño. Tuve que investigar un poco, viendo imágenes y videos para aprender un poco más de esta y de otras artes marciales. El hacer no solo uno, sino 4, me ayudó también a mejorar un poco la técnica y tratar de darte el video con la mayor información posible. Si quieres aprender un poco más de estas y otras artes marciales, te voy a dejar en la descripción de este video los links que me ayudaron a tener un poquito más de conocimiento sobre este tema. Cómo anudar el cinturón o a tener en cuenta que el kimono es abierto y otros temas interesantes que mencionan en los videos. Si has llegado hasta aquí, te tengo un regalo especial. Si te gusta guiarte por los patrones escritos, el paso a paso para hacer este kimono está disponible en mi página web. Me puedes encontrar como sandrargcrochet.com.
Espero que este proyecto te sea útil en tus proyectos futuros. Si lo haces y lo compartes, etiquétame para dejarte un comentario. Recuerda que los materiales que uso en mi día a día como creadora de contenido están en mi lista de Amazon. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Te quiero recomendar 2 videos relacionados para que puedas elegir el que más te guste. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por acompañarme y hasta un próximo video.